Hola chicas y chicos, en este video vamos a continuar con la unidad 4. Recordemos que nos quedamos en las consultas espaciales. En esta ocasión, continuando con en ese contexto, vamos a ver lo que son los geoprocesos, pero antes vamos a abordar el tema de la topología, que igualmente es importante para comprender un poco el origen, la naturaleza, qué hay debajo de eso, ¿ya? Así que comencemos. Esta es solamente una clase de cátedra, ¿ya? Pero igualmente es importante tener la base, ¿cierto? La parte teórica, comprender esa, mm, esos conceptos, ¿ya? Así que les comparto mi pantalla. Y esta es la diapositiva, ¿ya? La información está enviada, ¿cierto? Así que ahí pueden consultarla. Eh, bueno, entonces tenemos estos conceptos, o sea, estos ítems para esta unidad. Vamos a hablar ahora de topología. Estos otros temas que están acá abajo se van a ver con el laboratorio, vamos a practicarlos ahí, ya que la importación e importación de archivos y la generación de cartografía base a punto más que nada se ve con la práctica, ya no tiene mucha ciencia, ni concepto, ni teoría como para abordar un video, ¿ya? Video conceptual como este. Sin más preámbulos, nos vamos entonces a la definición de topología, la cual les había mencionado en anteriores videos, ¿cierto? Que es la ciencia que estudia las relaciones espaciales entre los objetos. En este caso, estamos trabajando en archivos vectoriales, o también pueden ser eh, capas raster. Igualmente ahí se aplica la topología, ¿ya? Quizá en la versión raster la topología es un poco más sencilla, pero a pesar de que, entre comillas, son relaciones sencillas de píxeles, ¿cierto? Ustedes saben que los rasters están compuestos de píxeles. Estos píxeles están unidos unos con otros y ya en base a eso se puede hacer una sencilla relación de vecinos, ¿cierto? Un píxel vecino de otro, y que en realidad un píxel es vecino de 8 alrededor, ¿cierto? Uno por las puntas, ¿cierto? 4, 4, y otros 4 por los vértices, o sea, perdón, por las aristas, ¿ya? Así de sencilla es la relación espacial en un formato raster. En un formato vectorial son más complejas las relaciones, ya porque también se da esas relaciones de vecinos, ¿cierto? Cuando tengo un polígono y dibujo otro polígono alrededor, pueden compartir una misma arista, y una relación de vecindad. Pero hay otras que ya vamos a ver, que son, por ejemplo, cómo tú dibujas una polilínea, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo, no sé. Y los polígonos también los puedes dibujar en sentido horario o antihorario. Ya todo eso influye en los resultados o el análisis o procesos o herramientas que ocupemos más adelante. Bueno, aquí hago mención en estos párrafos este tipo de relaciones y herramientas que podemos utilizar. Resolve, que es un geoproceso. Análisis de redes, por ejemplo, que es una herramienta la cual se utiliza típicamente en vialidad, por ejemplo, para establecer, ¿cuánto se llama? Eh, para también ver el tema hidrológico, en algunos casos. Eh, en fin, también la geocodificación, ¿ya? También es necesario conocer cómo fluye, eh, cómo se mueve los flujos, ¿cierto? O sea, saber la numeración menor, la numeración mayor, la que está a la izquierda y a la derecha. O sea, es importante tener conocimiento de eso. Bueno, ahí hablamos del formato raster, ya lo había mencionado. Tenemos el concepto de la vecindad entre píxeles. Y el formato vectorial, que es un poco más complejo, que se basa en la teoría o en la topología arco-nodo. Arco-nodo se refiere al nodo, ¿cierto? Pues en el caso de ser un triángulo, serían 3 las puntas, ¿cierto? Y los arcos vendrían siendo las aristas, ¿ya? Eh,
¿Qué más tenemos? La conectividad, ¿cierto? La unión, cuando yo les hablaba acerca del snap, que se juntan estas dos puntas y se conectan, ahí tenemos lo que es conectividad, ¿ya? En fin, vamos a la siguiente diapositiva, donde se mencionan las más típicas. Conectividad, entonces tenemos lo que estaba mencionando acerca del snap, cuando nosotros dibujamos un segmento de línea, o bien dibujamos polígonos, y activamos el snap para que estas se conecten unas con otras, y de manera de establecer una fluidez. Ya más adelante vamos a ver eso, con una herramienta y la importancia que tiene eso. La dirección, en un video anterior también yo les dije que dibujaran de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, porque va a ser importante en el tema de la geocodificación y en el tema del análisis de redes, ¿ya? Para establecer un flujo, porque en algunos casos, por ejemplo, las calles típicamente tienen dos flujos, ¿cierto? Los vehículos van en doble sentido, ¿cierto? Uno avanza para acá y otro por... el vehículo avanza por su derecha hacia adelante, ¿cierto? Y el otro viene en sentido contrario. Hay calles que no son así, hay calles que tienen un solo sentido, y ahí es donde toma la importancia tener bien ordenada la red para no equivocarnos y que el flujo salga inverso. ¿Ya? La contigüidad se refiere entonces a qué polígonos son vecinos con quién, si es que están compartiendo una arista. ¿Ya? También la contigüidad tiene que ver con los raster, píxeles con píxeles, como se mencionó en la diapositiva anterior. ¿Ya? Anidamiento o inclusión en algunos otros libros, ¿cierto? En la literatura, indican qué objetos están dentro de otros. Ya es parecido a lo que ya habíamos visto en la consulta espacial, tiene algo que ver, pero en este caso el anidamiento se refiere a, por ejemplo, tengo, a ver, voy a sacar esta hojita, y por ejemplo, ya esta tapa. Tengo acá un polígono, ¿cierto? En este caso un rectángulo, por ejemplo, y un círculo, una circunferencia. En este momento ambos son dos polígonos distintos, yo los coloco encima uno de otro. Aún así, debajo hay superficie continua, ¿cierto? A pesar de que yo desplazo esto, son dos polígonos completamente independientes uno de otro. Pero si yo acá le hago un hoyo del tamaño de la tapa, y queda agujereado, y yo coloco esta tapa ahí y calza justo, entonces ahí tenemos un caso de anidamiento, ¿ya? Esas básicamente las relaciones topológicas más comunes. Tampoco voy a profundizar mucho en esto, porque porque lo vamos a también a ver más adelante de nuevo. Y ahí vamos a especificar un poco más estas cosas. Entonces acá tenemos una representación de colecciones geográficas, y además también un gráfico de elementos topológicos, ¿ya? En este caso, tenemos, en ambos casos son lo mismo, sin embargo acá se analiza en profundidad lo que es el polígono V. El polígono V está aquí trazado por todos estos vértices que están enumerados aquí. Esto es súper sencillo en este caso, ya que se hace un análisis del polígono V. ¿Por qué está compuesto el polígono V? Aquí se detallan cada nodo, X sub 1, Y sub 1, y así sucesivamente hasta llegar a los 16 vértices que componen este polígono. ¿Ya? Es nada más que eso, no tiene ninguna ciencia. Entonces ahí se hizo un análisis de estas colecciones geográficas. Y acá tenemos entonces las relaciones y elementos topológicos, ya es lo mismo, pero se analiza un poco más en profundidad. También tenemos el polígono B. Veamos en este caso el polígono B, cómo está compuesto. Tenemos la cara, que le llama, la cara B. ¿Por qué está compuesto? ¿Por qué elementos? En este caso, aristas. ¿Cuáles son sus aristas?
4, 5 y 7. Si vamos acá al dibujo, ahí tenemos el 4, el 5 y el 7. Esas son básicamente sus aristas, ¿ya? Ahora tenemos los nodos. Los nodos me indican básicamente los inicios y los fines de un segmento de línea. Porque acá, claro, tenemos los pseudonodos. En algunos software le llaman pseudonodos, por ejemplo, que vienen siendo los vértices en este caso. Y acá los nodos se le llama como el principio y el fin de un segmento de línea. En la literatura se puede encontrar indistintamente el vértice o el nodo, se le llama como si fuera lo mismo, ¿ya? Sigamos con el polígono B. Ya el polígono B entonces está compuesto de tres nodos. ¿Ya? Tenemos el nodo 2, el 5 y el 3, como se puede apreciar acá. Ahora hay una cosa, pueden notar que acá hay unas flechas, o sea, estos segmentos de línea son una flecha en el fondo, y esa es la importancia del trazado. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, el polígono A está compuesto por 3 segmentos, tal como le da el B, en este caso aristas, 1, 2 y 4, ahí tenemos el 1, el 2 y el 4, ¿ya? Y los nodos son 1, 2 y 3, como se aprecia aquí. Podemos decir que este polígono se trazó puede ser partiendo por el 1, nos vamos acá, pinchamos aquí, seguimos ahí y nos devolvemos ahí. Ahí hay una direccionalidad del trazado. En este caso fue sentido antihorario, perdón. ¿Ya? Sentido antihorario. El hecho de haberlo trazado así me genera una contigüidad con los polígonos que tenemos al lado, por ejemplo el A con el B o el A con el C. El A, o sea, por ejemplo el segmento 4, el arista 4. Si nos vamos a la tabla de acá abajo, arista 4, y bueno, vemos, usted va a ver en su pantalla, ¿cierto? 4. ¿Cuál es la derecha del segmento 4? Va a estar hacia abajo, ¿ya? Es decir, a la derecha de este segmento 4 tenemos la cara B. Aquí tenemos la arista 4. Vemos que cuál cara está a la derecha y dice B, ¿ya? A la derecha tenemos entonces la cara A, ¿ya? Entonces, ahí es importante ver el tema de la direccionalidad, cómo fue trazado, porque eso va a definir qué objetos están a la izquierda y a la derecha. Si esto yo lo trazo de cabeza, como por ejemplo sucede con el segmento 1, a la derecha, no es lo mismo la derecha del segmento 1 que para nuestra derecha, porque esto está dado vuelta. Entonces, a la derecha para nosotros va a estar el A, pero a la derecha del 1 va a estar nada, ¿ya? Porque está girado. Por ende, acá dice arista 1, a la izquierda tiene el A, que para nosotros es la derecha, y la derecha él tiene nada, que para nosotros es la izquierda. Son simplemente cosas de verlo así o verlo así. Y eso genera una inversión de lo que es la derecha y la izquierda. Por eso yo les decía, cuando hagan los trazados, fíjense bien de hacerlo de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, porque se genera este enredo, ¿ya? Y para más adelante es más fácil revisar que está todo parejo, todo trazado de manera homogénea. Y acá, bueno, ocurre lo mismo para todos los demás elementos. Bueno, acá tenemos un anidamiento, el C en este caso, polígono C con el polígono D. Veamos el análisis con el polígono D. Acá tenemos simplemente que está formado por una arista, la 6, que parte y termina consigo misma, y termina en el mismo nodo, 4. Si tenemos el caso del C, el C está compuesto por las aristas 2, 3, 5 y 6, ¿cierto? Ahí está 2, 3, 5 y 6, o sea, la misma de la D. Y aquí le coloca, bueno, una nomenclatura propia de este modelo, ¿cierto? Esta representación es colocar un 0 para indicar que hay un anidamiento. En nodos tenemos lo mismo, en este caso ahí menciona el 1, el 2, el 5, y aquí tenemos al 4 que también es parte del anidamiento. Y menciona el 0 para decir sí, hay un anidamiento.
Es una cosa de la nomenclatura, ¿ya? Para indicar que hay un anidamiento. Vemos el 6, el caso del 6, cómo está representado esto. Vemos que a la cara izquierda, para la arista 6, tenemos el polígono C. Es solamente cosa de ver el trazado. Partimos así, y aquí, bueno, es más fácil verlo en este lado, el lado que está apuntando hacia arriba. Si está apuntando hacia arriba, la izquierda va a estar hacia allá, la misma izquierda que nosotros, y tenemos la cara C. Y para la derecha tenemos la cara D. Aunque sería lo mismo si partiéramos de aquí, porque aquí la flecha iría hacia abajo, ¿cierto? En este costado. Y ahí la izquierda sería la derecha y la derecha sería la izquierda, pero bueno, es un poco más enredado. Si tiene dificultad para imaginárselo, o quizá un poco enredado, puede darle la vuelta y ver cómo van las cosas. ¿Ya? Eso, el resto de las figuras son prácticamente el mismo caso, cosa de ir jugando un poco con la situación, y se puede completar el resto de la tabla. ¿Ya? Vamos a seguir entonces con lo que son los geoprocesos. ¿Ya? Porque en topología, esto creo que es suficiente. Más adelante podemos ver más en profundidad. Y básicamente se ve con ejercicio. Esto ya lo vimos en el video pasado, consultas espaciales. Y aquí tenemos los geoprocesos. Ya, los geoprocesos son operaciones espaciales que nos permiten jugar, entre comillas, con dos o más capas. Incluso se puede con una sola, ¿ya? Dependiendo del proceso, claro. Básicamente, los operadores espaciales más utilizados son el buffer, la intersección, la unión, el merge o la combinación. Ahí le puse claramente la traducción de cada operación. ¿Ok? En estos casos, estas herramientas sí generan una edición, ¿ya? Porque las consultas espaciales, como vimos en el video anterior, solamente remarcan, ¿cierto? Destacan, por ejemplo, si hay una intersección, te la destaca, ¿ya? Nada más que eso, la coloca celeste o amarilla, dependiendo del software que estemos utilizando, y la remarca, ¿cierto?, en la tabla de atributos. Acá no, acá te hace el corte. Te hace el corte, te genera una capa aparte, una tercera capa, que se guarda en una carpeta de trabajo, no sé, dejando, en algunos casos, las capas originales intactas. Hay otros software que no hacen eso. Por ejemplo, creo que Mapinfo, si haces los cortes, te corta la capa, la capa original, ¿ya? Así que depende del software que estén utilizando, tienen que tener cuidado de hacer un respaldo, por ejemplo, hacer una copia de la capa original y probar cómo funciona ese software. Así que tenemos... bueno, depende de la herramienta que estemos utilizando. Por ejemplo, los clips en QGIS, tienes un polígono y aplicas un clip o un corte y te cortan la misma capa, no hace una capa nueva. Así que todo depende del caso. ¿Ya? Los procesos en raster. También, los geoprocesos, hay algo parecido, porque todo esto que estamos viendo en este momento es aplicado a vectoriales. En los casos de los raster, también ocurre algo similar, también hay buffer, por ejemplo, hay clip también. En el caso, tú puedes cortar un raster y cortar un pedazo de lo que tú quieras, de la zona que tú quieras, con, por ejemplo, una máscara, puede ser una máscara raster o una máscara vectorial. En ambos casos se puede cortar perfectamente un raster, ¿ya? Y otra operación algebraica que se llama álgebra de mapas, ya que también hay una calculadora. Hay una calculadora para raster y hay otra calculadora para formatos vectoriales. Son dos calculadoras distintas, por si acaso. Porque una calculadora se aplica a los píxeles,
suma de píxeles, por ejemplo, píxel con píxel, y te genera un resultado. Los otros son calculadoras, bueno, no propiamente para la parte gráfica, sino más bien para la tabla de atributos. Bueno, vamos a ver lo que es el buffer. Se llama buffer o área de influencia. En algunos casos le llaman corredor por ahí, pero es aplicado más que nada a la parte forestal. Pues bien, esta buffer se define como una superficie de tipo polígono, una superficie continua, aplicado a objetos, entidades gráficas como la línea, el punto u otro polígono. Entonces genera una superficie de radio continuo o un radio fijo. Por ejemplo, el punto te va a generar una circunferencia, ¿ya? Si tienes una raya, te va a generar una especie de, ¿qué puede ser? Como una lengua. Y el polígono te va a generar, bueno, la forma del polígono, pero a partir de los bordes del polígono se genera una radio continua, un radio regular. Ya no te genera cosas, figuras extrañas. Eso se da, pero con otro tipo de herramientas, que también vamos a ver en el caso de los formatos raster. ¿Ya? Igualmente los buffers se pueden generar con radios, porque claro, tú puedes tener una capa de puntos, y tú dices, ya hazme un buffer para todos los puntos de radio 10 metros, y te genera entonces para todos los puntos el mismo radio, ¿ya? ¿Ok? Pero hay otra función que te permite generar radios para esa misma capa de puntos, pero todos con radios distintos. Se puede hacer también. Y eso se hace usando la tabla de atributos de esa capa de puntos. No sé, pues tiene 10 puntos, por ejemplo, y el punto 1 tiene, no sé, pues, en la tabla de atributos dice 6, otro punto dice 10, otro punto dice 100, como sea, todos con un valor distinto, y tú le dices, yo voy a hacer un buffer, lo aplicas y le dices, seleccióname los valores de la tabla de atributos de esos puntos. Entonces te va a hacer todos los buffers de tamaños distintos. ¿Ya? Se puede hacer también, no solamente es radio fijo. Ya. Bueno, siguiendo con lo que está en la diapositiva, me estoy yendo un poco por las ramas, adelantándome a lo que es el laboratorio. ¿Para qué se usan los buffers? Habitualmente se utilizan para establecer zonas de restricción. A mí me mandaron a hacer en mi trabajo, lo utilicé en dos ocasiones, los buffers. O sea, siempre lo utilizo, pero casos como más complejos, o complejo entre comillas, es para, por ejemplo, establecer las patentes de alcoholes, ¿ya? Y bueno, había un SIG, o sea, tenemos un SIG, mejor dicho, tienen un SIG porque, bueno, no me pertenece, yo solamente lo trabajo, y se establece zonas de colegio, o sea, ya tiene que haber una capa de colegios, una capa de jardines infantiles, etcétera, zonas vulnerables, zonas sensibles, podemos decir. Y en base a esos establecimientos se hace un radio, un buffer de seguridad, no sé cuánto, me parece que eran 100 metros, ya no me acuerdo porque fue hace años que lo hice, y se aplica ese buffer al polígono que representa el colegio. No es un punto, es el colegio completo con todos sus deslindes. Se genera este buffer y alrededor de ese buffer no se puede dar patentes de alcoholes, ¿ya? Porque la ley lo manda así y todo ese buffer fue en función de lo que decía la ley. Entonces, cada vez que vaya una persona que viva cerca de un colegio a pedir una patente de alcohol, se verifica de saber cuál es su dirección, pum, 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 y si la dirección de la persona da dentro de ese radio, de ese buffer que se hizo, le hace el chuta, ¿sabe qué? No se puede dar una patente porque usted está dentro de los, no sé, supongamos de los 200 metros, bueno, no, yo creo que era 100 metros, voy a ponerle 100 metros que es demasiado, está dentro de los 100 metros de la zona de protección para el colegio.
¿ya? O para el jardín infantil. Entonces la persona se va desilusionada a su casa y no puede, tiene que cambiar de rubro, ¿ya? También para venta de cigarros me parece que había otro tema así. Entonces se establecen estos buffers de una manera más fácil y gráfica de ver directamente si estos caen en alguna categoría, ¿cierto? Para revisar más rápidamente estas leyes. Tenemos entonces aplicados esos casos, hay otro, por ejemplo, de antenas, también hizo un trabajo parecido, que era establecer zonas sensibles, dependiendo de la altura de la antena, o de la cantidad de compañías que se metieran en esa, me parece que era una cosa así. Y también había que hacer varios anillos como de potencia de la antena, y igualmente, pero esto era al revés, eran proyectos de antenas que aún no se habían hecho, y me decían, a ver, aquí vamos a poner una antena, analiza si esa futura antena va a caer en zonas donde hay hogares de ancianos, hay jardines infantiles. Ok, yo proyectaba la antena, generaba el buffer, y justo tocaba con un hogar de ancianos, así que tenía que decirle que no se podía, y tenían que cambiar la posición a otro lugar, a otro sector, ¿ya? Donde no se produjese esos problemas. Bueno, y además había que informar a las personas, y si no había ni un problema, había que hacer el buffer, hacer una selección por locación, ¿ya? Una intersección, ¿cierto? Una consulta. Y los terrenos que se casen con esa buffer, informarles que se le iba a poner una antena cerca de donde ellos viven. ¿Ven? Ahí tenemos entonces el buffer, una intersección espacial de consulta, y se genera un reporte, y ahí te dan todas las direcciones de las personas que se van a ver afectadas por este proyecto, ¿ya? Ahí tenemos entonces la aplicación de un buffer y una consulta espacial, que fue esto que está acá, que es la materia anterior. Ya para eso sirven estas herramientas. Hay otros casos más, eso es un caso práctico, casos reales de trabajo. Establecimiento de venta de cigarros, zona de campo electromagnético, se puede tirar un tendido eléctrico y hacer un buffer con una lengua, ¿cierto? Y ver, establecer zona de protección para que no construyan casas, por ejemplo. Riesgos de quebrada, por ejemplo, si hay un aluvión y se proyecta a partir del eje del río o de la quebrada hacia los costados una zona de protección para que la gente no se ponga a vivir ahí, o el municipio no otorgue permisos, ¿ya? Igualmente a veces la gente, porque no sabe, igualmente edifican ahí sin permiso, edifican, no sé, hay campamentos, tomas que ocupan esos sectores que aparentemente no hay nada, se ve todo plano, uno a veces va a terreno y se ve todo plano, pero a veces las quebradas son tan grandes que uno no las ve en terreno. Y la gente no sabe, dice, pero esto es un peladero, no hay nada, es puro, parece un parque. La gente empieza a vivir ahí y empieza a edificar sin permiso, y después cuando ocurren las catástrofes y hay aluviones, hay años lluviosos, entonces ahí se generan estos problemas, ¿ya? Bueno, y estas quebradas, ¿cierto? Igualmente están plasmadas en los planes reguladores comunales o en los planes regulador metropolitano de Santiago. También ahí tenemos las definiciones de estas quebradas, ¿ya? Si ustedes se aventuran, pueden buscar esa información del plan regulador comunal de su comuna, o alguna comuna que esté en los faldeos de la cordillera, por ejemplo, y ahí se puede apreciar zonas de quebrada que son como unos dedos sobre la cartografía, y eso representan zonas donde no hay que edificar, ¿ya? Ahí tenemos finalmente lo que son cómo se ven generados los buffers. Ahí tenemos los puntos, las polilíneas y los polígonos. ¿Cómo se vería entonces un buffer aplicado a los puntos? Ahí vemos que tiene un radio regular, todos con el mismo radio. Hay una opción por ahí en algunos software que te permiten
disolver los buffers unos con otros. Acá, en esta segunda fila, no hay disolución. La tercera sí hay disolución. Es decir, cuando los polígonos se tocan, los buffers se tocan unos con otros, se fusionan formando un solo cuerpo. Y acá no, acá hay un distanciamiento, ¿cierto? Y no se fusionan, aunque posiblemente, igualmente, si yo pinchase, le hiciera un clic acá, se seleccionaría esto, y además esto, como que quedan enlazados, pero a la distancia, ¿ya? Claro, hay algunos casos que sí, otros casos que no, que yo pincho acá, y esto se pone celestito, supongamos, o amarillo, en caso de QGIS, pero este no pasa nada, se queda opaco. Pero hay otros que sí, ya esas, también vamos a ver eso, vamos a ver en el laboratorio si ocurre eso o no. Aquí tenemos la forma T, por ejemplo, esto es una polilínea, son dos segmentos de línea, o tres quizás, uno está aquí, otro está acá y otro está acá. No, creo que es uno solo, uno continuo aquí, y aquí tenemos otro, son dos segmentos, entonces, porque el polígono el buffer que se creó aquí, es una lengua completa. Ya tenemos acá y acá. Y aquí está aplicada la disolución, ¿cierto? Y acá, estas formas irregulares, se genera un buffer irregular, pero siempre el radio que se genera es regular, desde el borde del polígono, ¿ya? Eso es bastante sencillo. Y aquí tenemos entonces lo que son otra aplicación de buffer, uno que se llama Concentric Rigging Buffer, o buffer de anillos. Uno puede establecer varios radios, uno le puede decir la cantidad de anillos que uno quiere dar, y te genera entonces estos anillos, como se puede apreciar, valga la redundancia, y así establecer varias zonas. Por ejemplo, aquí les expongo un caso de una zona de seguridad de volcanes, en las cuales, por ejemplo, la zona central del volcán es la parte más peligrosa, tanto por, no sé, los gases, el tipo de magma que tiene, quizás un magma explosivo, o un magma más que va suavemente bajando, eso depende del caso. Y a medida que nos alejamos del radio del volcán, esto puede ir bajando la intensidad de peligrosidad. Entonces ahí uno puede saber dónde pararse, ¿ya? Dónde correr o quedarse, no es tan peligroso. Por ejemplo, puede ser aplicado a esos casos, o de ruido también puede ser. Así que esa es la aplicación. Ahí usted puede ingeniárselas para dónde aplicar esta herramienta, ¿ya? Pasamos ahora al geoproceso llamado intersección, ¿ya? Esta utiliza dos coberturas, como se puede apreciar, y te genera un corte con ellas. Las partes donde hay solapamiento, te genera la salida, ¿ya? Por ejemplo, claro, acá tenemos el círculo, un círculo formado en esta capa, y en la otra capa este cuadrado. ¿Qué te genera un círculo? Claro, porque la figura esta es más pequeña y queda dentro de este cuadrado, ¿ya? Y por eso te genera eso, y no te generó los bordes que están acá por fuera. Entonces te genera esta figura, la cual podemos ver que es como una combinación de ambas situaciones, ¿cierto? De ambos gráficos, ¿ya? Acá tenemos un caso más complejo, si bien no estamos en el laboratorio, pero pueden verlo. Tenemos dos capas acá, a las cuales se le aplica la intersección. Acá en estas zonas moradas no hay solape, lo que se ve morado, y acá esta está encima de lo morado. Entonces, la intersección me dice donde haya solape, donde haya, por ejemplo, aquí mis dedos se están solapando, ahí se van a cortar y van a generar las figuras, como se aprecia aquí, ¿ya? Por eso aquí se destaca con este color rosado, donde hubo solape, y te genera una tercera capa con los resultados, ¿ya? Los resultados que te dan no solamente son gráficos, o sea, qué bonito,
ya te quedó todo cortado. También hay un resultado en tabla, como se aprecia acá. Tenemos tabla aquí y tabla acá. Dos tablas, las cuales son de cada capa. Por ejemplo, vamos a suponer que en la tabla, la capa morada es esta P1, y aquí tenemos P2, que puede ser esta de color amarillo, no sé, yo lo veo amarillo. Entonces, al aplicar la intersección, te genera esta otra tabla, que se ve más ancha, e incluso tiene un registro más. ¿Ya? Como pueden apreciar entonces, el resultado de esta intersección es la combinación, o sea, hereda los campos de esta tabla y esta otra tabla, y te genera una tabla nueva, más grande, y se lleva, claro, el otro resultado. Además, observen los datos como quedan. Son 4 registros, porque esos registros están asociados a estos polígonos que están acá. Se hereda esa información, y como hubo solape aquí y acá, y aquí, bueno, en este caso hubo acá, aquí, aquí y acá, hereda la información de la amarilla y de la morada, ¿ya? Los dos en uno solo, y por eso toda la información está llena, ¿ya? Y acá quizá un poco enredado, estar viendo qué información es de quién, ¿ya? Les dejo el ejercicio para que ustedes se imaginen este registro de qué polígono será. Ahora nos está rayando aquí, ya este tiene información tanto, 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 y este tanto, tanto, tanto. Y este heredó, por ejemplo, este era X, y este era, a ver, este es 4X, 4X1A. Vamos a decir que 4X era S, 4, y X, y este era 1A. Entonces ahí me va a quedar 4, 1, bueno, aquí está acá. Ya. Igual no voy a perder el tiempo, pero la idea es esa, ¿ya? Porque si no me voy a perder tiempo mostrando eso. La idea es que son combinaciones de información de acá, y te genera el cruce acá. Y por eso queda así, ¿ok? La unión. Vemos que gráficamente uno podría esperar que es simplemente la suma de eso con eso. Aquí tenemos, ¿cuántos polígonos? Tenemos 6 en total, ¿cierto? 3 y 3. Y tú dices, unión, se suman, ¿cierto? Te va a quedar 6 polígonos en total. Y ya viendo el dibujo vemos que algo huele mal, que no va a quedar así como uno lo espera. Acá te genera una especie de intersección también, como se ve aquí en el resultado. Es la intersección de aquí, pero también te conserva lo que estaba por fuera, lo que no ocurría acá. Acá solamente donde hay solape se conserva, pero acá se conserva el solape, y además lo que no había solape, que estaba por fuera. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los 6 polígonos en total, 3 y 3, se aplica la unión, y te genera en total, en el caso anterior eran 4 polígonos, pero acá hay que contar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo que eran 9, me parece. Si no mal recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, ya lo sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo que eran 9, ya, creo que eran 10. Ya, o cuento de acá mejor, el resultado, ¿verdad? Tenemos la misma información, exactamente lo mismo, la misma tabla, las mismas tablas originales. Sí, eran 10, está bien, no estaba vuelto loco, yo pensé que eran 9. Ya llevo mostrando esta diapositiva harto tiempo, no sé por qué pensé que eran 9. 10 polígonos entonces, nuevos, versus los 4 que eran antes, que eran solamente solapamiento. Aquí las partes que no hay solapamiento también se incluyen. Entonces también tenemos las columnas que se heredan de acá y de acá, y te genera 4 columnas nuevas. Observen el ID, no lo había mencionado anteriormente, pero tenemos ID aquí y ID acá.
se llaman igual. Aún así te generan dos columnas ID, y para diferenciar el software le añade un guión bajo para decir, este otro ID, ¿ya? Es del ID de la otra tabla. No los combina en este caso, sino que te genera dos columnas distintas. Ok, te genera los 10 registros correspondientes porque son 10 polígonos, ¿cierto? Noten que acá están lo que tienen información completa, es decir, todas las celdas están llenas, aquí corresponden a los solapamientos, ¿ya? Eso no tienen problema y rellenan toda la información. En este caso, este que está aquí, el segundo también. El sexto y séptimo, me parece, están llenos. Pero hay otros que no tienen información. Este está en blanco, también está en blanco, y acá también están en blanco. Y otros que tienen valores cero. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que ahí no había solapamiento. Entonces no pudo heredar la información de una de las capas. Entonces quedó en blanco, quedó en cero, ¿ya? Sin embargo, heredó la información de una de las otras capas. Entonces por eso está así, pero la otra no. Y así van, una sí, otra no, otra sí, y así. ¿Ok? Entonces, vale decir, la información que está acá, esta que no hubo solape ahí, ¿cierto? Y solamente aquí hubo solape, esta no va a heredar la información del amarillo. Entonces se va a quedar, en lo que respecta al amarillo, las columnas amarillas van a quedar en blanco o en cero. ¿Ya? Eso es la unión. Operación merge o combinación. En la literatura, bueno, al menos en el libro que les pasé, no lo considera como parte de un geoproceso, sin embargo, igualmente se incluye, porque igualmente es útil. El merge podría parecerse un copy-paste, ¿ya? Porque igualmente en el laboratorio les voy a enseñar a agarrar información de una capa y llevarla a la otra. Es tan sencillo como apretar Control-C, Control-V corta y transportar ese gráfico, ¿cierto? Ese polígono y llevarlo a la otra capa. Esto es algo parecido a eso, el merge. Aquí tenemos, por ejemplo, información que tenemos acá, y le sumo esta otra información, y te genera simplemente eso, lo que está ahí. Por ejemplo, acá tenemos la misma capa, los mismos 3 y 3 polígonos de dos capas distintas. Si yo aplico merge, ¿qué me genera? 6 polígonos. No hay ni un truco, nada extraño. Solamente es tal como una suma de capas. Pero esta vez te genera una tercera capa donde se une todo en una sola información. Ya. ¿Y qué pasa con la tabla? Porque claro, vemos la parte gráfica y vemos la tabla de resultados. ¿Qué pasa con la tabla en este caso? ¿Qué pasa con esta combinación? Acá, en algunos software, el usuario le puede decir al software con cuál tabla te quieres quedar. ¿Con la tabla de la capa 1 o la tabla de la capa 2? Y en este caso elegí P1 y me quedó la estructura de la tabla de una de las capas, ¿ya? Y acá campo, por ejemplo, se perdió, el ID se perdió, sin embargo, observen, dice 1, 2, 3, y aquí dice 4, 5 y 6. Y aquí está la información. ¿Y por qué pasó eso? Porque los campos se llaman igual y además son del mismo tipo. Ambos son numéricos y enteros, y por eso fue posible trasladar la información de este campo hacia abajo, y por eso no se perdió. Si acá hubiese sido, ya se llama ID, pero es de tipo texto, no te traspasa la información. Hubiese quedado en 0 acá, 0, 0, 0. Pero por suerte, bueno, por suerte, eran ambos de tipo numérico y ambos se llamaban igual, así que hubo este trasvasije de información. Noten que son 6 registros, tal cual como son los 6 polígonos que se copiaron, ¿cierto?, a la capa nueva, que se llama Merge 2 en este caso. Así que eso, esa es el Merge. En resumen, te genera, tú eliges la estructura de la tabla que va a quedar, y si los campos se llaman iguales y son del mismo tipo, te genera, se trasvasija la información y quedan así como añadidas. Acá no hay otro campo new field aquí, entonces por eso queda en blanco la información. Y esta información a veces se perdió.
Así de sencillo. ¿Por qué? Básicamente acá lo único que importa es trasladar la información, tomar la información de la parte gráfica. Habitualmente se utiliza para tomar lo gráfico y llevarlo a la otra tabla, ¿ya? Esa es la combinación, o merge. La unión espacial toma la información, de hecho yo en un video utilicé lo que era la unión espacial. En el video del laboratorio, en el cual le enseñaba a trasvasijar la información de puntos, en el caso de los consultorios, a ¿cuánto se llama? A las comunas, por ejemplo, ¿ya? Es decir, la unión espacial toma la información de una de las capas y la trasvasija a la otra, a las cuales estén contenidos o intersequen espacialmente los elementos de la otra capa, ¿ya? Esta información también produce una unión temporal, aunque igualmente hay maneras de guardar, ¿cierto? Tú seleccionas eso, le colocas exportar data y ahí te quedas con la capa o la unión definitiva, ¿ya? Entonces aquí tenemos este es un caso similar, pero no tenemos nada, no hay resultados. ¿Por qué? Veamos lo que pasa acá. Esta es la situación, ¿cierto? Los datos están separados, solamente hay una intersección, ¿ya? Pero lo que yo requiero es que, por ejemplo, en el caso de los puntos quedan completamente contenidos, ¿cierto?, en los polígonos más grandes. Entonces, habría que generar una instancia similar. Acá solamente hay intersecciones y por eso no hay resultados, como se aprecia aquí. Entonces, para que esto pueda ocurrir, es lo que estoy narrando acá, se generó un polígono igual. ¿Ven? Es lo mismo se puede apreciar aquí. Ahí. Pero acá generé este polígono A', ¿ya? Que es igual acá, son iguales la información. Y ahora aplico entonces la unión espacial. ¿Cómo comparten exactamente la misma forma, ubicación, etcétera, etcétera? Se puede generar acá en la unión espacial un resultado. ¿Ya? Lo que antes no ocurría, pasaba eso y no había nada. Quedaban solamente los 3 registros resultantes. ¿Ya? Bueno. No, perdón. Esta no es la tabla de resultados. Esta tabla que están viendo acá es la tabla de esta capa. Como añadí este A', a este se le coloca 7 y a Newfield se le coloca 9. Entonces, esta es la información de este polígono que está acá. ¿Ya? Y los otros tienen el XX, Y. ¿Ya? Esos que están acá abajo, que ya estaban hechos de antes. Entonces, ahora aplicamos nuevamente la unión espacial, y aquí se genera los resultados. Es decir, este que tiene 2, ID, 2, era este, ¿cierto? Y decía B, también tenemos que este era B. Y como comparte la misma ubicación espacial que este que está acá, le hereda esa información y queda así. Se rellena eso con los datos que habían en la otra capa. Acá no pasa nada en los otros porque no había nada dibujado, no quedaba ninguno contenido acá. Habían solamente intersecciones, ¿ya? Así que por eso quedan vacíos. Y eso, como les digo, lo aplicamos para ArcGIS, ¿ya? En el ejercicio de ArcGIS, para enseñarles cómo hacer el trabajo evaluado. Lo aplicamos con puntos. Y con los puntos no había tantos aspavientos como hicimos acá, que teníamos que dibujar una capa que fuera exactamente igual. Los puntos quedan perfectamente dentro y no habría problema. Y así podíamos trasvasijar la información de las comunas, los nombres, todo de la otra capa, y así tener nuestros datos. Lo aplicamos para hacer un conteo. Para eso,
ha pasado algún tiempo, así que no me acuerdo mucho, pero lo aplicamos para hacer un conteo de la cantidad de puntos. Y se aplicaba un spatial join, que se llama. Pero igualmente se puede heredar la información de los datos, no solamente establecer un conteo. Tenemos eso, está listo. El dissolve, bueno, este quizá era un poco más complejo de comprender. El dissolve es más sencillo. El dissolve es una herramienta que nos permite disolver o fusionar estos polígonos. Pueden ser polígonos que estén adyacentes unos con otros, es decir, aquí, como comprenderá, tenemos una contigüidad, topología, ¿ya? Cuando los polígonos están unos con otros, compartiendo una misma arista, yo puedo aplicar un disolver y me va a disolver todos aquellos que compartan esa arista, y van a hacerlo uno solo. Si no están bien unidos, no se van a poder disolver. Entonces ahí entra nuevamente el tema del snap, ya que queden bien pegados unos con otros y se va a poder disolver sin problema. Si no, les va a quedar una raya entre medio y no se van a poder pegar. Igualmente, hay otras opciones que igualmente te lo pegan, pero te genera esas rayas si no estaban bien unidos. Se pueden unir por contacto, porque estén contiguos unos con otros, o bien también se pueden unir por el valor del atributo, que tengan el mismo valor. Por ejemplo, en este caso podemos utilizar la cobertura llamada P1, y aquí vemos que se puede utilizar con una sola cobertura, ¿ya? No necesariamente las dos, se puede hacer una sola. Y en este caso vamos a fusionar los terrenos que posean, o los polígonos que posean el mismo valor, x en este caso, como se aprecia aquí. Entonces elegimos este campo newField 1, y vamos a fusionar todos los polígonos que tengan el mismo valor, y van a conformar un solo elemento. Entonces acá aplicamos la herramienta, y te genera una nueva capa aparte. Y observen aquí que hay dos registros nada más, o sea, el registro X y el registro Y. Pero gráficamente se ven como si fueran tres. Ya, claro, esto es una ilusión óptica, como decir, porque XX, estos dos polígonos están fusionados pero a la distancia, y este Y está solito. Es decir, si yo hago un clic, si estuviera en ArcGIS, en Mapinfo, QGIS o lo que sea, yo pinchase aquí, hiciera un clic, este se destacaría, ¿cierto? Se iluminaría, y a la distancia este también se iluminaría, ambos, ¿ya? Y si yo borrase este X, le ponía a suprimir, se borran los dos, están sincronizados, están pegados, y el registro que está aquí, este se iluminaría, ¿ya? Y este queda aparte, queda solo, como un polígono normal y un registro normal, pero esto, al haber hecho esa disolución, por el mismo valor, aunque estén separados, se quedan sincronizados. Esa es la magia de la disolución. Y si estos hubiesen estado pegados, ¿cierto?, contiguos, o montados, ¿cierto?, hubiese un solapamiento, los fusiona y genera algo como lo que estaba, ¿dónde está? Ahí, ocurre eso. ¿Ven que aquí están montados, aquí están solapados unos con otros? No hay una perfección, ¿cierto?, con snap, ¿cierto?, y bien unidos los nodos. Ahí están montados, pero no le importa, igualmente lo fusiona y genera un solo polígono, o una sola forma, una sola entidad. Ya, esa es la disolución, o el dissolve. Clip, o recorte, es muy parecido a lo que es la intersección, gráficamente, ¿ya? Así que, bueno, no podría dar mayor definición que eso. Se parece mucho a la intersección. Sin embargo, tiene una pequeña diferencia, la cual, ven, de hecho, utilicé la misma diapositiva, dice un copy-paste de la diapositiva de la intersección, te genera el mismo resultado. Sin embargo, en las tablas, lo que es la información de las tablas, conserva la información de una de ellas. Es decir,
Esa es la única diferencia del clip con la intersección. No hereda la estructura de ambas tablas, sino que solamente conserva de una de las capas. Y usted va a elegir la capa la cual quiere conservar la estructura, ¿ya? Y me parece que claramente solamente conserva la información y la estructura de la tabla que usted elija, ¿ya? Y la parte gráfica, bueno, conserva solamente los solapamientos. Básicamente se utiliza cuando tú no quieres obtener la información, cuando no te interesa cruzar y llevarte la información de ambas capas, ¿ya? La herramienta borrar o erase es parecida al clip, pero el caso inverso, ¿ya? En el caso de clip nosotros nos quedábamos con lo que eran los solapamientos, acá hace lo contrario, acá no nos quedamos con el solapamiento, nos quedamos con la parte de afuera, ¿ya? Por ejemplo, no sé, esto supongamos que es un vidrio y esto es una piedra, yo mando el piedrazo y me queda el hoyo. Igual como les explicaba con esto, ¿ya? El anidamiento, te genera ahí un anidamiento. Claramente si yo conservase la figura, y yo, para que sea un anidamiento tendría que ser la misma capa, por ejemplo. Y ahí nos quedamos con el polígono interno, pero ahí está borrado. Y nos genera este agujero, ¿ya? Yo puedo utilizar, no sé, para establecer las zonas de lago, ¿cierto? De hidrología, y solamente ver la parte seca, y no medir el terreno húmedo, el terreno que conserva, ¿cierto? El agua. Por ejemplo, o para hacer, no sé, una medición de áreas verdes, yo solamente quiero medir las partes secas y no el área verde, también se va a utilizar, borrar esa y quedarnos con solamente el suelo desnudo. Ahí cada quien le podrá dar una aplicación dependiendo del contexto de la herramienta. Eso sí, erase. Y igualmente erase nos deja con bueno, aquí tenemos el mismo caso, ¿cierto? El mismo juego. Y ahí lo celeste con lo que nos quedamos, no es lo opuesto como pueden apreciar. Ya no nos quedamos con la parte del solapamiento. Y aquí nos quedamos entonces con la información de la capa que usted elija, la capa de la capa fuente, ¿ya? Que se le llama. Acá tenemos otro caso. Este es el caso típico, el que ya acabamos de hacer, pero acá yo puedo, por ejemplo, hacer una especie de corte y una especie de anidamiento, como se ve aquí, y ahí nos queda así. Y ahí se generó algo parecido a lo que vimos en el ejercicio del dissolve, que tenemos 3 registros, pero aquí vemos 1, 2, 3, 4 figuras. Lo que pasa es que aquí esto quedó disuelto, ¿ya? Y aquí, claro, quedó con el hoyo, el agujero de un piedrazo, que quebró el vidrio y dejó el agujero aquí. ¿Cuánto se llama? Y bueno, cada registro está relacionado con esa figura. Hay situaciones en las cuales yo quiero que esto se separe, ¿ya? Hay herramientas para hacer esto, herramientas que me permiten la separación de esto, porque digo, ya, chuta, ya, yo, quiero que ahora sean 4 registros. ¿Cómo se hace eso? Acá les presento una herramienta que se llama Multipart to Single Part, y en cada software tiene un nombre distinto. Este nombre lo tomé de ArcGIS, así se puede buscar esta herramienta. En QGIS se llama Multiparte, o algo así me parece. Ahí se las voy a mostrar en el laboratorio. Y, por ejemplo, en Mapinfo se llama disgregar, ya que te separa estas figuras que están disueltas. Y bueno, en este caso, ArcGIS, ahí les presento cómo encontrarla.
se tiene esta caja de herramientas, AR Toolbox, y uno puede buscarla también por el search y colocas multipart o single part, como se explica aquí, y colocas la capa de entrada y le das la salida y eso es todo, no tiene mucha ciencia. Y te genera una capa nueva. Siempre estos te generan capas nuevas para no dañar las capas originales. Finalmente, como resultado, nos genera estos dos. Ahí vemos que están separados. Yo tengo seleccionada esta, y esta ya no está seleccionada. Se separó. Y como resultado, en la tabla te generan ya los 4 registros. Sin embargo, la información que está acá está duplicada. Vemos que 1A, 1A0, y arriba también dice 1A0. En cambio, los demás dicen otra información, el B, el C, 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces ahí la información ya está separada. Me parece que eso... me he devuelto. Aquí tenemos la bibliografía, la cual pueden consultar. Acá le hago mención a un enlace en el cual podemos hacer revisión de la topología. Podríamos igualmente revisar en algún video eso. Es bastante sencillo. No, de hecho, aquí te lo explican. Si quieren, pueden revisar ese ejercicio. Hay un pequeño ejercicio de cómo se hace. Así que eso, más que nada eso. En laboratorio vamos a revisar más en profundidad todas estas herramientas. Claro, ahora les mencioné la parte conceptual. Vamos a ver ejercicios aplicados a algún caso, algún contexto, para que entiendan cuándo aplicar estas herramientas. ¿Ya? Así que eso, chicas y chicos. Nos vemos en otro video, en el video de laboratorio que tiene relación con esta materia. Así que ahí nos vemos.